La resurrección del Señor es nuestra esperanza del cielo, es lo que cambió la historia humana, es lo que le da sabor, lo que le da sazón a nuestras vidas. Y estamos viviendo un tiempo de alegría, de gozo, estamos viviendo un tiempo de celebración. ¿Quién es Jesucristo? El sol naciente, el sol que nace de lo alto. ¿Qué es lo que celebramos? Que nosotros pensábamos que cuando llegara la muerte nosotros estábamos vencidos. Pero ahora podemos entender, reconocer que la muerte no tiene poder sobre nosotros, Padre. El domingo no es para trabajar ni divertirse, el domingo es día para consagrarlo al Señor. Hermanas y hermanos, buenos días, saludo, Dios les bendiga y bendiciones. Comenzamos a esta hora el programa La Vida en Cristo y en esta cuarentena, en esta cincuentena pascual, hablaremos sobre cómo era la vida de los cristianos después de la resurrección de Cristo. Nos acompaña el hermano Toribio. Hermano Toribio, buenos días, buena, mis queridos hermanos, Dios lo bendiga, esperando, Padre, que este programa, bendito sea el nombre del Señor, sea una bendición para nosotros y para todos los que nos ven a través de la televisión, bendito sea. Vamos a comenzar este programa invocando a Dios, invocando a la Santísima Trinidad y que el Espíritu Santo nos dé la luz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos de Televida, de la Voz de María, de su canal MRC Promesa, Dios les bendiga pero mucho. Estamos nosotros en esta cincuentena pascual. Recordemos, la cuaresma son 40 días, pero la Pascua rebasa lo que es la cuaresma. La cuaresma son 40 días, la cincuentena pascual, el tiempo de la Pascua, de la resurrección, lo celebramos 50 días. Son 50 días en que se prolonga este día grande, domingo de la resurrección del Señor. Es un día que se extiende, un domingo que se extiende, ¿verdad? Porque es algo tan grande que la vida entera no bastaría para celebrar algo tan trascendente como es la resurrección del Señor. ¿Qué es la resurrección del Señor? La resurrección del Señor es nuestra esperanza del cielo, es lo que cambió la historia humana, es lo que le da sabor, lo que le da sazón a nuestras vidas. Como dicen los apóstoles, si Jesucristo nos resucitó, en vana es nuestra esperanza. Nosotros somos cristianos porque Cristo resucitó. La resurrección es la esencia de nuestra fe y de la vida del cristiano. Entonces vamos a ver cómo era la vida de los cristianos después que Jesús resucitó. Toribio, ¿interpreta usted algún cambio en la vida de los discípulos después de la resurrección de Jesús? Sí, Padre. Ellos estaban llenos de miedo, estaban llenos de terror, estaban sin esperanza, estaban desencantados, bendito sea. Después que Cristo resucitó. No, antes de Cristo resucitar, bendito sea el nombre del Señor, estaban vencidos, en pocas palabras, bendito sea Dios, estaban con el ánimo por el piso, bendito sea el nombre santo del Señor, pero al Señor resucitar, bendito sea Dios, fuera como si nacieran de nuevo. Bendito sea. Fue una noticia que lo llenó de ¿cómo se llama? Como de
de una sorpresa grande, bendito sea el nombre del Señor. Y el corazón, cuando ellos vieron a Jesucristo vivo y resucitado, inclusive Tomás tuvo que meterle la mano, bendito sea. Él tuvo que comer con ellos, bendito sea el nombre del Señor, para que ellos entendieran que lo que estaban viendo era una realidad. ¿Por qué? Déjeme decirle una cosa a usted, Padre. Cuando Jesucristo se le aparece por primera vez, unos pensaban que era un fantasma, otros pensaban que no era real, bendito sea Dios, que cuidado lo que podía hacer, como nosotros los seres humanos, que para creer a veces tienen que pasar cosas en nuestra vida, bendito sea el nombre del Señor. Pero Jesucristo le dijo, yo soy una realidad, reciban la paz. Tienen un pedazo de pecado ahí, tienen un pedazo de pan, pásenmelo. Y comió con ellos para quitarle esa cara de sorpresa. Esa duda. Esa duda que tenían. Pero bendito sea el nombre del Señor. Lo primero que el Señor dijo en medio de ese miedo que ellos tenían, de esa agonía que ellos estaban viviendo, de esa desesperación que ellos estaban viviendo, fue: reciban la paz. Y cuando Jesucristo sopló sobre ellos, bendito sea Dios, llegó la paz y llegó el gozo y llegó todo, bendito sea el nombre santo del Señor. Y estamos viviendo un tiempo de alegría, de gozo. Estamos viviendo un tiempo, bendito sea el nombre santo del Señor, de celebración. ¿Qué es lo que celebramos, bendito sea el nombre del Señor? Que nosotros pensábamos que cuando llegara la muerte nosotros estábamos vencidos. Pero ahora bendito sea el nombre del Señor, podemos entender, reconocer que la muerte no tiene poder sobre nosotros, Padre. Miren, los discípulos, Toribio, antes de la resurrección de Jesús, eran corderitos asustados. Amén. ¿Verdad? Amén. Porque cuando Jesús lo cogieron preso con el beso de Judas esa noche, amén, después de la última cena, todos los discípulos se dispersaron. Amén. Cada amén, quien salió por su rumbo. Amén. Entonces, miremos nosotros después de la resurrección del Señor, miremos a Pedro, ¿verdad? Ese Pedro que negó a Jesús 3 veces, ese Pedro que estaba asustado, ese Pedro que estaba nervioso, ese Pedro que está como ahí escondido. Miremos qué pasó después de tener esa experiencia de la resurrección del Señor. Dice capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 29, dice él, oiga, hablándole a las autoridades, a esas que él le tenía miedo antes, dice: permítanme hablarle con franqueza. Dice, permítanme hablarle con franqueza, es decir, yo estoy seguro aquí de lo que estoy diciendo. Amén. Dice, a ese Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén. Dice, no es una cosa que nos contaron, nosotros lo vimos, sabemos que Jesucristo lo sabemos, no solo con nuestros propios ojos, sino con todo, ¿verdad? Amén. No es una cosa amén, solamente que yo vi, sino que experimenté. Dice, exaltado pues por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que están viendo y oyendo. Dice, es decir, ese Jesús que ustedes mataron, Cristo, Dios lo resucitó. Y oiga, Toribio, a mí me impresiona esto. Esas autoridades que antes tenían esa valentía para matar, para atacar a Jesús y crucifícarlo, dice que al oír estas palabras, al oír a Pedro predicar, dice, se les traspasó el corazón. Amén. Y preguntaban a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué debemos de hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro le contestó, conviértanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Es una cosa... Una cosa, Padre, que a mí me tocó a mí cuando te estaba hablando. A veces nosotros hablamos, bendito sea el nombre del Señor, y hablamos, qué sé yo, con la boca llena, pero no era fácil, Padre, en esos momentos. Cuando los discípulos se dispersaron, déjame decirte una cosa a ti, yo también me había dispersado, bendito sea el nombre santo del Señor. No era fácil,
No era un momento de que los discípulos se dispersaron porque eran cobardes, porque no tenían fe, porque no amaban a Jesucristo. Era que la vida de ellos estaba en peligro. No es eso. Era un momento de terror que ellos estaban viviendo. Era un momento, bendito sea el nombre santo del Señor, donde uno, bendito sea Dios, no sabía en ese momento qué creer. Estaban ellos en ese momento llenos de confusión, llenos de un pánico, de un terror, porque ellos estaban mirando con su propia vista que le habían quitado el maestro, que al rey del universo, el que le decía al mar, cállate, el que le decía a un monte, quítate de ahí y échate al mar, bendito sea Dios, lo habían matado en la cruz, Padre. Lo habían matado. Ese que resucitó a Lázaro después de 4 días. Ese que resucitó a Lázaro estaba muerto, bendito sea el nombre santo del Señor. Pero, Toribio, aquí hay una cosa ya en este momento, después de la resurrección, es la seguridad con la que ese hombre habla. Eso porque ahí es que está la cuestión. El hombre convencido, ¿cómo predica? Con autoridad. Estaban llenos, pero llenos del Espíritu Santo, Padre. Porque el Espíritu Santo es la diferencia en nuestra vida. Es la diferencia entre tú predicar tú, bendito sea Dios, o hablar Dios a través de la boca tuya, que es el Espíritu Santo, bendito sea. Y oiga, dice Pedro, mire, sepan que la promesa de la resurrección del resucitado vale para ustedes y para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, la promesa y la gracia de la resurrección, ¿para quién es? Para todo. Para el mundo entero. Para todo, bendito sea. Dice, en nombre del con Señor. Estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo, sálvense de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día fueron agregadas unas 3,000 personas. 3,000 personas en la primera predicación. En la primera predicación. De Pedro, que todavía no estaba regado el Evangelio. Todavía no estaba regado nada, bendito sea. Solamente se sabía que Jesucristo estaba muerto. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, bendito sea Dios, que llenó la mente y el corazón de esos 12 hombres que estaban allá. ¿Eran 12, Padre, o eran más? Porque estaba también la Virgen María. Pero habían algunas mujeres, Padre, ahí. Habían algunas mujeres. Bendito y alabado sea Dios. Pero esencialmente es la iglesia. Son los apóstoles que reciben el Espíritu Santo. Amén. Son los apóstoles que reciben el Espíritu Santo. Es la iglesia naciente, ¿verdad? Amén. Que predican y todo el mundo ahí, por inspiración también del Espíritu Santo, comprenden perfectamente. Amén. Entienden Amén. lo que se predica. ¿Por qué? Y aquí, al oír yo a algunos teólogos hablando, dice, ¿qué fue lo que permitió? Aquí es una pregunta. Que la gente se entendieran. Ahí dice que el don principal que derramó el Espíritu Santo ese día fue el don del amor. Que el amor permitió que todo el mundo entendiera y comprendiera. Porque yo le voy a decir una cosa, a veces la gente cree que lo que hace que nosotros no nos entendamos es el lenguaje. Pero usted tiene una familia, usted tiene un hogar y viene la mujer, padre, ese marido que yo tengo yo no lo entiendo. Y viene el hombre, ese que esta mujer, padre, esta mujercita, ya es una mujercita. Sí, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Y vienen los hijos, padre, pero a papá y mamá no hay quien lo entienda. No. ¿Y qué es lo que falta ahí? ¿Un don de lengua? El amor. El don del amor. El amor. Porque ¿qué pasa? Usted puede estar en China y usted no sabe nada de chino y los chinos no saben nada de lo que usted habla. Pero se cae un hombre ahí y a esa persona usted lo sostiene y usted le busca un refresco y una botellita de agua y usted lo pone, entonces todo el mundo entiende. El amor todo el mundo lo entiende. Amén. Es decir, y aquí hay una cosa importante. ¿Qué dice San Pablo? San Pablo habla de todos los dones, pero ¿qué dice San Pablo? ¿Cuál es el don que hay que pedir? El amor. El amor, porque el amor es el que nos salva. El amor es el que nos salva. Entonces, el que llegó al cielo con toda la llave habida y por haber, pero llegó sin la llave del amor, ¿qué pasó? De nada le sirve. De nada le sirve. Por eso incluso la Biblia habla de gente, ay, pero mira Jesús, yo iba a la iglesia,
Y otro dice, pero yo hablaba en lengua. Y otro dice, pero yo en tu nombre profeticé. Y otro dice, y en tu nombre yo saqué demonios. ¿Y qué le dice el sanaba a los Señor? enfermos? Y sanaba a los enfermos. ¿Y qué le dice Jesús? Eso de nada, sí. Entonces, los discípulos tenían una fuerza tan grande Amén. que Dios mismo hablando a través de ellos. Toribio, ¿era qué? Era Jesús mismo. Amén. En ellos hablando. Amén. ¿Verdad? Por Era eso Jesús hablando. Era Jesús hablando, sí. Porque ellos. esos son los testigos del Evangelio, que hablan de una manera que convence, arrastran. Sí. ¿Por qué? Cuando la gente, y eso lo había dicho en algunos programas, a Juan María Vianney, el cura de Ars, salían la gente a ver un brutico, ¿verdad? Que académicamente el que lo había conocido a él era un bruto que no retenía nada en su cabeza. Sin embargo, cuando lo oían predicando y lo oían celebrando la misa, decían, hoy hemos visto a Dios en un hombre. Amén. Es decir, ¿por qué? Amén. Un hombre convencido en su fe. Pero ¿cuál es el último de los santos, ¿verdad?, que impactó de manera impresionante? El Padre Pío. Amén. La gente se quedó. Yo conocí un sacerdote que participó en una misa en el año 65, por ahí o 64. ¿Qué decía él, padre? No, que eso que no hay palabra. Usted ve cómo usted se quedó gagueando ahorita y que usted no encontraba qué decir. Sí, sí. No, es que el que tiene la experiencia de Dios se queda gagueando. ¿Por qué? Porque las palabras siempre son cortas para expresar una cosa que son tan vastas y tan grandes como es la resurrección del Señor. Entonces, miremos, Toribio, cómo toda esa gracia, toda esa fuerza, toda esa energía de Jesús resucitado, derramada en los discípulos, en esa primera comunidad cristiana, y cómo se manifestaba todo eso que habían recibido en su vida, en la vida de los cristianos. Hechos 2:42. Dice, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en la fracción del pan. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esto? ¿De qué está hablando este otro elemento? De la Eucaristía. ¿Cómo se llamaba la Eucaristía? En la primera comunidad cristiana se llamaba la fracción del pan. El que tiene una experiencia de Dios nunca se pierde una Eucaristía dominical. Amén. Es una cosa muy grande. Amén. Amén. Los discípulos llenos, ¿de qué se llenaron ellos? De la gracia, de la fuerza. Jesucristo le derramó su espíritu, y eso ya usted sabe. Amén. Y entonces, ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué era la enseñanza? Aquí hay que aclarar algo. La enseñanza de los apóstoles, ¿qué era? La palabra de Dios. Porque todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Los discípulos le predicaban y le enseñaban a la gente, ¿de qué manera? Le enseñaban lo que habían oído y lo que habían visto de Jesús. Yo quiero decir algo, padre. Ok. Quiero decir algo. Y yo quiero, como decía algo, así como decía el padre, pero a veces uno no tiene la palabra para decirlo. Pero lo que yo quiero decir, hermano, que muchos de nosotros, los carismáticos, la gente que hemos llegado a través de Maú, bendito sea el nombre santo del Señor, y de toda estos dones que ha regalado la iglesia, que son bendiciones porque hemos llegado a la iglesia, gracias al Espíritu Santo a través de la renovación católica carismática, de los discípulos de Maú, de esto y de esto. Pero yo quiero decirle algo hoy, y yo quiero aclarar algo, padre. Lo más grande que existe en la iglesia, después de hablar de Dios y de lo que celebramos aquí en la tierra, es la misa, es la Santa Eucaristía. A veces yo estoy en grupos de oraciones, bendito sea el nombre del Señor, de la renovación católica carismática, y a veces yo me fijo, bendito sea Dios, que la gente llega después que está pasando la misa, que va a empezar supuestamente el grupo de oración. Veo que hay otra gente que dice, no, yo no me voy a quedar en la misa, porque nosotros tenemos reunión ahora. Oye, pero no han ido a misa hoy. Toribio, cuéntenos su experiencia
desde cuando usted entra a la iglesia y su experiencia en la Eucaristía, su experiencia de la participación de la misa. Son dos cosas, bendito sea el nombre santo del Señor. Cuando yo no podía recibir a Cristo, bendito sea Dios, yo iba a la misa, pero no era lo mismo. Cuando yo pude recibir a Cristo, bendito sea el nombre del Señor, yo sentía una alegría en mi corazón y una felicidad y una paz que yo no entendía ni de dónde venía. Pero vamos a hacer una cosa. Antes de usted tener ese encuentro con el Señor, ¿ya usted participaba de la iglesia, de la misa todos los domingos? No. Pues entonces por eso que le estoy preguntando. No. Cuando yo realmente empecé a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. No, Toribio, vamos a ver. La participación de la misa. No. Hábleme de eso. No. ¿Cuándo usted empieza a participar de la misa? Yo desde el principio de que nosotros estábamos en los grupos carismáticos que yo conocí a Dios, yo pude entender, a mí me explicaron que lo más importante de toda la oración, que había una oración, bendito sea el nombre santo del Señor en la iglesia, que valía por 500 grupos de oraciones, ¿y qué era? La Eucaristía. Entonces yo, bendito sea Dios, leí la palabra de Dios, bendito sea el nombre santo del Señor, y veía que cuando se celebra la Eucaristía, es Dios vivo que está con todos los ángeles, con todos los santos, con la Virgen María, toda la corte celestial se reúne en ese templo, bendito sea el nombre santo del Señor. Cuando hay una Eucaristía, bendito sea el nombre del Señor, pero ahí no se queda, bendito sea Dios. Yo entendí de una vez mi vida, y así lo hice, bendito sea Dios, que yo no podía faltar a la Santa Misa, bendito sea. Eso usted lo entendió, vamos, desde que usted entra a la iglesia y que usted deja la calle, deja la droga, deja el alcohol, deja todas esas cosas, usted entendió inmediatamente la importancia de la participación de la misa. Que la fe mía estaba en la Eucaristía. En la Eucaristía. ¿Usted nunca ha dejado de participar de la Eucaristía? No, ahí está todo. Igual este testimonio. Una vez, bendito sea el nombre santo del Señor, nosotros teníamos que ir a Yurica. Yurica es para allá, después de Yonke, bendito sea el nombre del Señor. Eso es como a 6 o 7 horas de Nueva York. Y esa fue la vez que yo falté a misa. Yo falté una vez a misa y fue ese día. Y yo les voy a contar a ustedes lo que me pasó. Yo iba con mi señor en un carro y íbamos en la parte de atrás. Y yo no había sentido un dolor tan grande en mi corazón, en mi cuerpo, en mi pierna y en todo mi ser que en ese día. Fue algo que me pasó a mí ese día, hermano, que igualito que si hubiera sido, si yo hubiera estado interno en un hospital sufriendo los últimos dolores de mi vida, bendito sea Dios. Eso me pasó a mí ese día. Y era el mismo Dios hablándome a mí, porque Dios es bueno todo el tiempo. Nunca más falte a la Eucaristía. Y lo primero que yo hice cuando fui a la iglesia a confesarme, el padre me dijo a mí, era un padre de San Gabriel, y lo primero que me dijo a mí: Toribio, usted faltó a misa el domingo. Digo yo, sí. Eso fue lo primero que yo hice, porque para él ese era uno de los pecados más grandes que podía tener un ser humano, bendito sea el nombre del Señor. Y después de ese día yo entendí el mensaje, y después yo nunca en la vida... Desde que usted entró a la iglesia, hace 20 años. 23 años tengo. En 23 años te ha faltado a la misa dominical un día. Un día. Y no quiero que me llegue la hora de faltar otra vez, porque viví una agonía el día que falté a la misa, el domingo, bendito sea. Y ese día que usted iba para allá y que usted sentía esa cosa terrible, ¿entendió usted inmediatamente que era eso? Claro que lo entendí, y me tiraba de rodillas y le pedía perdón a Dios, pero era que me dolían todos los nervios por dentro, todos los huesos. Fue como viví un infierno ese día, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué tiempo hace de eso? Eso hace alrededor de 15 años más o menos. Toribio, tú sabes que yo me encuentro con gente de iglesia, gente de fe, gente muy firme. Se mudaron, vendieron su casa aquí en Nueva York y se mudaron para Miami, para la Florida, para yo no sé dónde. Y cuando ya están mudados se dan cuenta que no hay iglesia por ahí en parte. Por ahí cerca.
Pero conozco una mujer, Toribio, que esa mujer ha vivido el infierno. Ella viene aquí y llora y llora y llora, que no se quiere ir. Pero ella está viejita y ella vive con el hijo y cuantas cosas. Y esa mujer, Toribio, yo conozco a esa mujer. Esa era una mujer alegre, contenta, dinámica. Después de eso, una mujer enferma, triste, amargada, llorosa. Eso le quitó. Se le fue la vida a ella en eso. Yo quiero decir algo, bendito sea el nombre santo del Señor. El ser humano que no se acostumbra a ir todos los domingos a misa, bendito sea el nombre del Señor, es como si no fuera de Dios. Y perdóneme que le estoy hablando de esa forma tan radical y tan clara, pero es como si no tuviera en la iglesia. Tú puedes ser de Dios, porque yo no hablé bien. Tú puedes ser de Dios en tu casa, pero si tú no vas a la Eucaristía, tú no tienes ninguna fe, ni practicas ninguna iglesia, bendito sea. No, pero hermano Toribio, pero yo voy los miércoles, pero yo me tiro de rodillas a veces. No, nada se compara con la Eucaristía. Con la misa, nada. Y eso hay que hablarlo mucho, Toribio, porque viene gente, padre, mire, que yo me fui por un mes, por 2 meses de vacaciones y no había una iglesia. Y usted duró un mes sin ir a la iglesia. No, es que no me llevaba yo qué cosa, pues yo me desgarrito. Dígame usted, aquí hay gente, Toribio, todo depende del convencimiento. Usted tenía a la hermana Casilda, que Casilda llegó a estar un domingo en casa de gente evangélica y le hacían hasta lo imposible para que ella no fuera a la iglesia. Amén. Y ella buscaba un taxi, buscaba una cosa, o le hacía que le llevaran 1 hora, 1 hora y media, donde ella pudiera. Y esa nunca dejó. De que casi la que dejó. No, eso no. Mi hermano tiene una villa allá en ¿cómo se llama? Villa Altagracia. Villa Altagracia, bendito sea Dios. Y entonces, vamos para allá. Sí, vamos para allá. Digo, vamos para allá. Digo, ¿dónde está la iglesia? ¿Y qué le dice? ¿Y a qué hora es la misa? Yo, si no sé dónde está la iglesia, yo no voy. Si yo no sé a qué hora es la misa, tampoco voy. A mí me invitan a mí un hombre una vez, yo tenía mucho tiempo ya, bendito sea el nombre del Señor, me invita a All Plus. Ese es un lugar donde uno baja por el agua así. Y un parque acuático. La hija mía estaba loca por ir. Y la hija mía tenía como 6 años en ese tiempo. Y cuando ese hombre me invitó para allá, digo yo, ay, qué felicidad. Me dice, yo voy a pagar todo, no hay ningún problema. Y ok, llegó el viernes y yo le digo, hermano, ¿y a qué hora nos vamos? Él me dice, nos vamos desde las 6 de la mañana. Yo le dije a él, hermano, eso no viene de Dios. Renuncié al viaje, bendito sea. No. ¿Y por qué renunció? Porque primero está Dios. Primero está la Eucaristía y después está lo que yo pueda hacer. Yo me puedo divertir un domingo, yo puedo ir al río, yo puedo ir a la playa, yo casi no voy, pero yo puedo ir a un lugar, a visitar un hermano después que yo vaya a la iglesia. Después que yo vaya a la iglesia. Y para yo ir el sábado cuesta mucho trabajo, porque la iglesia es el domingo. El domingo es el día del Señor. El sábado dan la misma misa del domingo, después de las 5 de la tarde. Pero a mí me gustan los domingos, bendito sea el nombre del Señor. Y incluso, Toribio, oiga, ¿qué significa domingo? Día del Señor. Día del Señor. Es decir, en los tiempos de Jesús, el domingo no tenía nombre, le llamaban el primer día de la semana. Por eso dice el primer día de la semana y se repite eso, es decir, nosotros vemos que tenía nombre el lunes en honor a la luna, el martes por el planeta Marte, el miércoles por Mercurio, jueves por Júpiter, viernes por Venus, sábado por Saturno, pero parece, oiga, los planes de Dios, Toribio. Los proyectos de Dios, ese estaba vacío. El domingo no tenía nombre, se le llamaba el primer día de la semana. Y cuando Cristo resucitó en el Imperio Romano, que cundió el Evangelio, y ya el centro del imperio era Jesús, entonces dice, pero vamos a ponerle al primer día de la semana el día del Señor, domingo, Domum Dei, decía día del Señor, y que en inglés Sunday, que se llama Sunday, día del sol,
¿quién es Jesucristo? El sol naciente, el sol que nace de lo alto. Es decir, en inglés también es en honor a Jesucristo. Amén. Entonces, eso es domingo, es día del Señor, para que nadie le quede duda. Para que nadie, porque Toribio, oiga, incluso la gente cuando trabaja el domingo y dedique ese día de que a hacer negocio y cuantas cosas, claro, un día que hay una emergencia, que usted, pero ese día es para dedicarlo al Señor. Amén. Y Dios bendice. Cuenta Juan María Vianney, el cura de Ars, que cuando él llegó a ese campito de Ars, ¿verdad?, en el sur de Francia, eso era una aldea pobre, agricultores arrastrándose de la miseria y la pobreza. Y ellos iban a misa, no, que los domingos ellos se la pasaban trabajando, el pueblo cerrado, porque ellos estaban en su finca y en su cuno trabajando. Empezó Juan María Vianney, el cura de Ars, a hablarle a la gente de la importancia de consagrar al Señor, de guardar ese mandamiento, el mandamiento de santificar la fiesta, ¿verdad? Santificar la fiesta, ¿verdad? Entonces, la gente empezó a tomar conciencia. El domingo no es para trabajar ni divertirse, el domingo es día para consagrarlo al Señor. Primero se va a la iglesia, ¿verdad? Y en familia, la familia unida que reza. Y si ya le hace conciencia a los niños, el domingo es el día más grande de la historia. Amén. Porque el domingo Cristo resucitó, se levantó de la tumba. Y los discípulos entonces tomaron conciencia de eso. Entonces, ¿qué pasó con ese pueblo de Ars? Que en la medida que la gente empezó a ir a misa el domingo y a dejar de trabajar, comenzó a progresar. Comenzó a crecer. Comenzó a crecer y a irle bien. Y el pueblo, Toribio, que era una arrabalización, que era un barrio arrabalizado, comenzó a tomar dignidad. Y la gente empezó, en la medida que la gente empezó a santificar la fiesta, empezó la gente a progresar incluso económicamente. Y cuando el cura de Ars, que murió ya ese pueblo era una ciudad. Ya era una ciudad. ¿Qué le hizo progresar? Que la gente dedicar el domingo a la Eucaristía, al Señor, a la iglesia, a Dios, sí. Entonces, eso hay que hablarlo mucho porque yo, en Santo Domingo, la gente con la facilidad, la gente de iglesia, no, yo no iba a misa los domingos, que me llegó gente, me llegó visita. Que yo tengo un testimonio de mi madre, que lo conté aquí. Un día llegó Jaime David. Allá. Jaime David Mirabal, que era senador de la provincia Hermanas Mirabal, y que después fue vicepresidente, ¿verdad? Muy amigo de nosotros. Y llega un domingo en la mañana a mi casa y dice, yo vine a pasarme un rato con ustedes. Dice, mamá, bueno, nosotros vamos para misa. Si usted quiere acompañarnos a la misa, o si quiere esperarnos aquí, o vuelve después, pero nosotros vamos para misa. Amén. Y yo incluso cuando él llegó, que dijo que se fue a pasar un rato allá, yo hasta me alegré. Amén. No, porque yo dije, hoy si nos libramos de ir para misa. Amén. Sí, hoy no vamos para misa. Hoy no vamos a quedar aquí. Uno chiquito, muchacho, porque los muchachos a mí me hacían ir a misa. Amén. Y bendito sea Dios. Amén. Gloria a Dios, sea ¿verdad? Dios, que sí, lo hacían de ir a misa, ¿verdad? Sí, que hacía ir a misa. Entonces, cuando yo me quedé pensando eso, señores, llegue el senador, que el senador puede hacer la promesa. Este hombre tan grande. Sí, un hombre tan grande, ¿verdad? Sí. Un senador del Congreso, el senador de la provincia. Y mamá le dice así. Y dice que mamá dice que vamos para mí, pero mamá sí es bruta. Y lo deja botado. Sí. Yo dije, bueno. Y entonces, pero eso me ayudó a tomar a mi conciencia que lo más grande es Dios. ¿Quién es más grande que Dios? Nadie. Inclusive, padre, quiero decir algo con todo el respeto a la iglesia, a todo el mundo, pero quiero decir algo. A veces nosotros tenemos también que ser sabios. Hay muchísima gente que procura hacer reuniones en medio de la Eucaristía. Están celebrando una Eucaristía a las 7 y la gente tiene una reunión a las 7 de hablar y de cosas. Señores, lo más grande está ahí.
donde se une el cielo y la tierra, bendito sea el nombre, donde está Dios enterito ahí vivo, lleno de poder, bendito sea el nombre santo del Señor, alabado sea Jesucristo. Entonces, cuando llega la hora de la misa, hay una reunión, o tú la vas hacia las 6 antes de la misa, o la vas a hacer después de la misa, pero mientras tanto, nosotros vamos a la esencia de la fe, al banquete, bendito sea Dios. ¿Y cuál es la esencia? La Eucaristía. La Eucaristía. ¿Entiende usted, Toribio, que lo que le ha dado perseverancia a usted en su vida cristiana es la participación en la Eucaristía? La participación en la Eucaristía. Ahí está todo. Usted puede estar acostado. Usted puede ser que usted no haga nada en la semana. Pero si usted está el domingo temprano en su Eucaristía, bendito sea el nombre santo del Señor, usted es un hombre o una mujer de Dios. Sí. Tenemos que tener nosotros identidad, criterio, ¿verdad? Entender por lo menos que los sacerdotes, que la gente que tiene el conocimiento en la iglesia, no solo los sacerdotes, le hablen a la gente y le digan lo que significa la Eucaristía, bendito sea el nombre del Señor. Porque, ¿qué pasa con nosotros? Que nosotros a veces no entendemos muchas cosas. Nosotros llegamos a través de un retiro a la iglesia. Nosotros llegamos a través de la renovación católica carismática, a través de lo de Maús. No, que estamos buscando un milagro en la iglesia. Estamos buscando, bendito sea Dios, que Dios nos transforme por arte de magia, con una varita mágica. Que yo pasaba por los lugares, padre, tenga cuidado y se ríe. Yo pasaba por los lugares y pensaba yo, cuidado, si aquí hay un saco lleno de dinero. Usted no sabe por qué. Porque yo pensaba, cuando viene a ver Dios me tira un saco lleno de dinero, bendito. Así llegamos nosotros a la iglesia, porque llegamos a través de un milagro. Llegamos, como decía el Padre, bendito sea Dios, a través de la resurrección de Jesús, que llegue esa noticia a nosotros de un momento a otro, que no entendemos que Dios está vivo ni nada, y de repente sentimos al Señor, de repente nos llenamos del Señor, de repente llega esa noticia a nuestra mente y a nuestro corazón que el Señor está vivo y lleno de poder, y entonces nosotros nos quedamos ahí, no crecemos, bendito sea, no entendemos muchísimas cosas, bendito sea el nombre del Señor, y hace falta que la iglesia nos vaya explicando bien a nosotros que la esencia de la fe, que la esencia de nosotros en la tierra es la Eucaristía. Que se hable claro. Amén. Eso es lo que hace, porque es lo que usted dice, mucha de la gente que hacen retiro y esa cosa, cree que lo importante es la reunión del grupito. El milagro. O bueno. O el grupito, este es el grupito, sí. este es mi grupo, bendito sea el nombre del Señor. Y yo de ahí no salgo, bendito sea Dios. Entonces, Toribio, miremos una cosa, los discípulos que son testigos de la resurrección del Señor, y miremos una cosa, Juan nos explica a nosotros, y los otros evangelistas también, nos explican a nosotros una cosa muy clara. ¿Qué es la misa? ¿Qué es la misa? La misa no es otra cosa, sino que la reunión de los creyentes en Cristo que se reúnen el domingo, y ellos reunidos allí reciben la visita y la presencia de Cristo resucitado. De Cristo resucitado. ¿Verdad? Eso lo podemos ver nosotros en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20. Al anochecer de aquel día, el primer día de la semana, estaban los discípulos en casa. Estaban ahí con la puerta cerrada por miedo a los judíos. Todavía no habían tenido la visita o la presencia del resucitado. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, pasa a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Amén. ¿Qué es esto? Es la primera Eucaristía, la primera misa, ¿verdad? Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Ahora, Tomás, uno de los 12, no se había unido en la comunidad.
Tomás andaba por ahí. Huyendo, No se sabe dónde. Huyendo ¿verdad? todavía andaba Tomás. Quizá estaba disgustado con uno de sus hermanos y esa cosa. O quizá pensó que ya eso se acabó ahí. Cristo lo enterraron y ahí acabó todo. La falta de Dios, padre. Bueno. La falta de Dios, figúrese. Entonces, y los otros discípulos le decían a él, hermano Tomás, hemos visto al Señor. Él estuvo con nosotros. Te perdiste esa gracia. Caramba, por no estar en la comunidad. Decir, y entonces, pero él le dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en su agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. No lo creo. A los 8 días, ¿qué día era los 8 días? Domingo. Otra vez, el primer día del Señor. Es decir, los discípulos dicen, mira, si tú quieres tener la experiencia de Cristo, que tú lo veas y que lo toques y lo manosees, lo que tú quieras, tienes que venir ¿cuándo? El domingo. El domingo. Para acá el domingo. Si tú no vienes el domingo, si tú te quedas por allá en lo que tú estás haciendo, ¿verdad? No. Y dice, llegó Jesús a los 8 días, estaba otra vez dentro los discípulos, otra vez los discípulos estaban reunidos, estaban ahí, estaban en comunidad, ¿verdad? Amén. Estaban en comunidad. Entonces, y Tomás estaba con ellos. Tomás dijo, si yo esto y que lo otro, yo no creo, pero eso se le quedó ahí. Pero déjame ir a ver. Déjame ir a ver. Tengo que estar ahí porque si no me voy a perder esto. Yo no creo, pero déjame ir a ver qué pasa. Entonces, Tomás, ¿por qué Tomás no pudo el primer domingo recibir esa gracia del resucitado? Porque no estaba, ¿en dónde? No estaba en la iglesia. En la iglesia. En la iglesia, porque esa era la iglesia en ese momento. Toribio, donde quiera está Dios, no hay que ir a la iglesia. No. Eso es, eso. No. Esas son mentiras que el demonio pone en los corazones del ser humano. Y en la boca, y la gente lo repite como papagayo. No hay que ir a la iglesia, no hay que yo qué cosa, etcétera, etcétera. Entonces, el que no esté en la comunidad no experimenta la gracia del resucitado. No lo experimenta. De tal manera, hermanas y hermanos, que es un mensaje fuerte. ¿Y cómo Dios se dio a conocer, Padre? ¿Cómo Dios se dio a conocer? ¿Cómo Jesús se dio a conocer? Dice la palabra de Dios que los discípulos de Maús iban tristes, iban desencantados, iban con el corazón vacío, no tenían ya esperanza. Se había ido el Rey, se había ido Jesús, que era la esperanza de ellos. Se acabó todo. Bendito sea. Y dicen que se acabó todo. Y era tan grande la oscuridad que ellos llevaban, bendito sea Dios, por el camino. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que se le presentó Jesús. Pero ellos no reconocieron a Jesús. ¿Por qué? Porque iban llenos de oscuridad, de desencanto, de una tribulación que no entendemos nosotros en este momento, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los discípulos de Maús con Jesús? Bueno, ellos le hablaban, dice Jesús, ¿y qué fue lo que pasó? Y ellos le hablaron. Nosotros creíamos que había llegado el Señor, que el Hijo de Dios era Jesucristo, pero ahora sabemos que no. Lo agarran y acaban con él. Y acaban con él. Lo mataron en una cruz junto a unos ladrones. Los discípulos estaban contando algunas historias y alguna gente, pero nosotros sabemos que eso es mentira. Ya no está muerto, bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios que Jesús comenzó a hablar desde la Escritura, pero no entendieron ni papa. ¿Cuándo entendieron ellos que era Jesús? ¿Cuándo entendieron ellos que se trataba de Dios? Cuando llegaron a la casa. Dice que Jesús iba a seguir de largo. Y ellos le dijeron, Señor, ya no siga, que es muy tarde ya y está oscuro. Te puede pasar algo por ahí, te pueden matar, te pueden hacer cualquier cosa. Entra y ven, entra con nosotros y quédate aquí. Dice que cuando entraron, Jesús celebró la Eucaristía. Se sentó en la mesa. Partió el pan, bendito sea Dios. Cuando Jesús partió el pan, bendito sea Dios, y agarró la copa, dice que ahí entró la palabra, que ahí entró todo en Hechos.
entró todo, bendito sea Dios. Se llenaron de Dios en ese momento. Y cuando miraron, bendito sea Dios, ya Jesús se había ido, porque ya Jesús le había dejado el mensaje a ellos que ellos necesitaban. Dice la palabra de Dios que se fueron huyendo, Padre, para atrás otra vez. A contarle lo que a contar lo que habían vivido. Es decir, conocieron al Señor a partir de pan. Tobrivios, terminamos este programa. Pero esto sí fue rápido, Padre, pues sí. Yo quería que esto siguiera. Sí, vamos a hacer la segunda parte de este programa, la vida comunitaria de los discípulos después de la muerte del Señor. Vamos a despedir el programa pidiendo a Dios bendiciones abundantes para todos aquellos que han abierto sus corazones a las inspiraciones de la resurrección del Señor, y que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les colme sus bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Siga con su canal. Volvemos.